Buenas noches. La historia que voy a contar sucedió hace 10 años, cuando yo era un joven que se iniciaba en el mundo de las carreteras. Como era normativa en este gremio, en los primeros meses tuve un tutor que me indicaba qué hacer durante la jornada de trabajo, los papeles que debía completar, la logística de carga y descarga, etc. Este tutor era un hombre de unos 60 años, al que apodaban Tito. Era un hombre de pocas palabras. Hablaba lo mínimo indispensable, y nunca lo vi sonreír. Fue durante una de sus tutelas que me dijo algo que me sorprendió mucho. Estábamos pasando por una carretera bastante abandonada, un camino viejo que ya no se usaba. Pero Tito me indicó que era un buen atajo porque, de lo contrario, el viaje se extendería durante al menos una hora más. Cuando pasamos por un viejo edificio al costado de la ruta, Tito me lo señaló y me dijo: "Por lo que más quieras, nunca te detengas en este lugar. Aunque se te haya pinchado un neumático, no lo hagas, y mucho menos si ves a unos niños por ahí. Solo ignóralos y sigue tu camino". Sus palabras me impactaron mucho. Era la primera vez que veía a don Tito preocupado. Le pregunté por qué no debería detenerme, pero Tito no me respondió. Solo negó con la cabeza y se santiguó varias veces. Pasaron unos 15 días. Yo ya me había olvidado de esa conversación, cuando llegó el momento que tanto esperaba: conducir yo solo, ya que los dueños de la compañía transportista decidieron que ya tenía suficiente experiencia. Uno de los primeros viajes que tuve que hacer fue hacia Valparaíso, donde debía tomar aquel camino alterno que me había enseñado Tito. Estaba ya atardeciendo cuando tomé la curva que llevaba a ese atajo. El asfalto de la carretera estaba en muy mal estado y debía tener cuidado de no meterme en los baches. Pasaron unos 15 minutos y anocheció muy rápido. Encendí los faros y seguí conduciendo hasta que las luces del camión iluminaron aquella edificación de la cual Tito me había advertido. En ese momento, sentí que algo estaba ahí. Era un lugar muy sombrío. Casi parecía que emanaba un aire maligno. Y ahí recordé las indicaciones de mi compañero, y por instinto, aceleré. No soy un hombre miedoso ni supersticioso, pero esa noche sentí que algo me provocó un escalofrío de miedo. Estaba casi sobrepasando aquel escalofriante lugar, cuando vi que algo blanco, una sombra, se me atravesaba en el camino. Intenté frenar, pero escuché el ruido en el parachoques del vehículo, que indicaba que acababa de atropellar algo. Podrán decirme que actúe como un tonto, pero lo cierto es que yo soy un gran amante de los animales. De hecho, tengo una ONG que se dedica a refugiar animales abandonados. Esa noche, cuando atropellé algo en la ruta, pensé que era algún perro, gato o incluso algún zorro. Así que frené el camión de inmediato, no solo por el posible animal, sino porque debía verificar los daños, ya que si se producía algún tipo de incidente, debía informar de inmediato a la empresa por radio. Estacioné el camión al costado de la ruta, saqué las llaves, puse el freno de emergencia y me bajé. La carretera estaba desierta. No se veía ni una luz de alguna casa. Estaba todo en medio de la nada. Verifiqué la parrilla del camión y me quedé petrificado al ver que había un líquido rojizo goteando, restos de pelos y algo que parecía ser un trozo de carne. Busqué al presunto animal por la vegetación cercana, pero no hallé nada. Al menos, el camión no se había averiado, pero quedé preocupado por el animal que había atropellado. Quizás estaba herido en la oscuridad y le esperaba una muerte segura. Volví a mi camión, di marcha y seguí manejando. En un primer momento pensé que algo estaba mal, aunque no pude darme cuenta de qué. Seguí manejando varios kilómetros, pensando qué era lo que estaba mal, hasta que me di cuenta. Y en ese momento, juro que pensé que me había vuelto loco, porque estaba conduciendo de regreso. En ningún momento había dado la vuelta con el camión. Sin embargo, era evidente que estaba volviendo sobre mi propio recorrido. Frené mi camión de inmediato y di la vuelta en 180 grados, lo que tuve que hacer en varias maniobras porque la carretera era muy estrecha.
No podía explicarme cómo era que había ocurrido algo así, y además me di cuenta de que tenía la boca seca. Algo muy raro estaba sucediendo en este lugar. Hice unos 2 o 3 kilómetros hasta que de pronto volví a llegar al sitio que me había indicado mi compañero. Esta vez, bajo las luces del camión, pude ver que se trataba de una antigua escuela. Un cartel oxidado sobre la fachada decía Escuela Municipal número 34. Sin darme cuenta, otra vez aceleré para pasar lo más rápido posible del lugar, pero al mirar por la ventanilla a mi derecha, Dios, no sé si me lo van a creer, pero juro que vi a unos 5 chicos de guardapolvo blanco haciendo una ronda en el patio lleno de hierbas. No parecían verme, solo estaban ahí haciendo una ronda, tomados de la mano pero sin moverse. Parecían como una foto vieja o algo así. Seguí conduciendo. Las manos me temblaban. En ese momento hubiese dado todo por la presencia de mi compañero Tito. La carretera estaba muy oscura. Conduje varios kilómetros más hasta que por fin vi luces. Era una vieja gasolinera. No recordaba haberla visto en mi anterior recorrido con Tito. Había un hombre parado frente a los surtidores. Era muy alto y usaba gafas. Las luces del camión le iluminaron la cara, y sus gafas brillaban como si tuviera los ojos de plata. Lo saludé con un bocinazo, pero el hombre no respondió. Así que seguí conduciendo. ¡Diablos! Aquella carretera parecía interminable. Intenté sintonizar una radio, pero solo se escuchaba estática. De repente, algo brilló al costado del camino. A medida que me acercaba, me di cuenta de que era un grupo de niños de guardapolvo blanco que caminaban por el arcén. Pero era imposible. ¿A esa hora? ¿Tan de noche? Los niños no salen a la escuela a esta hora. Cuando los pasé, vi que caminaban juntos sujetos de la mano. Ninguno de ellos me miró. Para ese entonces, yo dudaba de todo lo que veía, escuchaba y percibía. Pensé que me estaba volviendo loco. Nunca en mi vida me había sentido así. Escuché que la radio del camión crepitaba como si alguien de la central de la empresa quisiera llamarme. Entonces levanté el radio y respondí. Al rato, sentí que me contestaban, pero no era un secretario de la empresa o un compañero trailero, sino que lo que escuché fue una canción infantil, cantada por unas voces de niños. Colgué la radio y seguí conduciendo. Miré el reloj del tablero. Entonces, volví a sorprenderme. Eran las 8 de la noche. Parecía mucho más tarde. Apenas llevaba media hora en el camino. No sé cómo llegué al final del tramo. En mi mente conduje toda la noche. Pero cuando por fin llegué al cruce con una carretera principal, no habían pasado ni siquiera 45 minutos. Me sentía débil y mareado. Paré en una gasolinera para tomarme un café. El empleado me vio en muy mal estado y me preguntó si me sentía bien. Mi cuerpo tambaleaba y por poco no caí sobre el piso. El empleado quizás pensó que estaba borracho. Entonces ya no volvió a hablarme. Ese fue el peor viaje que hice en mis casi 10 años de experiencia como trailero. Jamás volví a pasar por aquel atajo. Tampoco por aquella siniestra escuela abandonada en medio del bosque. Ni siquiera sé si existe. A veces creo que imaginé todo. Cuando volví a revisar el morro del camión, no había ni rastro de ese líquido rojizo. Es como si todo lo que viví en aquel atajo nunca hubiera sucedido. Me hubiese gustado preguntarle a mi compañero Tito la historia sobre aquella carretera en desuso, sobre los chicos con el guardapolvos blanco, sobre la escuela abandonada, pero lamentablemente, él murió unos 10 o 15 días después de ese suceso, en un accidente de tránsito, por lo cual se llevó su secreto a la tumba. Nunca supe si lo que viví aquella noche fue real o una simple imaginación, y parece que nunca lo sabré. ¿Qué tal, oyentes? Vamos con el siguiente relato de traileros de la noche.
Recuerdo claramente aquella noche oscura y lluviosa. La tormenta rugía afuera y la lluvia golpeaba con fuerza el parabrisas de mi viejo camión. Era tarde y el cansancio me abrumaba, pero sabía que no podía detenerme aún. Mi destino estaba todavía a unas horas de distancia. Sin embargo, la vida tiene una extraña manera de presentarnos situaciones aterradoras cuando menos lo esperamos. Mientras conducía por la solitaria carretera, mis ojos se encontraron con un destello en la distancia. A través de la lluvia, distinguí las luces intermitentes de un automóvil detenido en el arcén. La conciencia de la responsabilidad de los camioneros hacia los demás conductores se apoderó de mí, así que decidí detenerme y brindar ayuda. A medida que me acercaba, pude ver la figura de una mujer empapada con una mirada de desesperación en su rostro. Salí de mi camión y me acerqué a ella con una linterna en la mano. Ella me suplicó que la llevara a la gasolinera más cercana, ya que su coche se había quedado sin combustible. Mientras escuchaba su historia, no podía evitar sentir una extraña inquietud. Algo no encajaba, pero no podía precisar qué era. Sin embargo, la empatía me llevó a ignorar mis instintos y ofrecí llevarla en mi camión. Ella subió rápidamente y tomó asiento junto a mí. El camino parecía interminable y la lluvia no daba tregua. La mujer apenas hablaba, solo murmuraba algunas palabras ininteligibles. De repente, una sensación de malestar me invadió. Miré de reojo a la mujer y me di cuenta de que tenía algo en su mano. Parecía un arma oculta debajo de su abrigo. Mi corazón se aceleró, pero traté de mantener la calma. Quise hablar con ella. Le pregunté cómo se llamaba, pero no me respondió. Su mirada estaba fija en la carretera. Pensé que quizás estaba asustada. Quién sabe cuánto tiempo estaba ahí parada bajo la lluvia. A medida que pasaba el tiempo, más cosas de ella me inquietaban. La observaba de reojo. Era una mujer bien vestida, aunque su ropa estaba algo sucia. Movía incesantemente su pierna. Le dije que no había nada que temer, que yo era un buen amigo. Pero esto, más que calmarla, pareció ponerla más nerviosa, porque de repente empezó a respirar con jadeos. Imaginé que tenía sus buenas razones para estar así. En México, cientos de mujeres mueren asesinadas por extraños. Además de que era de noche, y estábamos solo ella y yo. No podía dejar de pensar en esa pistola que creía haber visto debajo de su abrigo. Tal vez era su elemento de defensa frente a los posibles depravados. Para relajar el ambiente, encendí el estéreo y puse música, pero la mujer sorprendentemente estiró una mano y lo apagó. No soporto la música, dijo nerviosa. No la soporto, no puedo soportarla. Me hace mal a la cabeza. Cuando dijo esto, se inclinó hacia adelante y luego hacia atrás y se frotó ambos ojos con sus manos. Tranquila, está bien. Viajaremos en silencio, le prometí, pero ella no pareció escucharme. Hicimos unos cuantos kilómetros en incómodo silencio, porque ella se negaba a contestar cualquiera de mis preguntas. Solo preguntó si tenía chicles. Lamentablemente no tenía ninguno, pero lo que me llamó la atención fue que al decir estas palabras, de su boca salió un hedor que no puedo describir. Parecía algo podrido, algo fermentado y echado a perder. La cabina del camión se llenó de ese horrible hedor, y yo bajé la ventanilla para disiparlo, pero aún así no pude desprenderme de aquel hedor. Aquella mujer debía estar muy enferma. De lo contrario, no podía explicarse un olor así. Estaba pensando qué decir, justo cuando vi por el rabillo del ojo que la mujer hacía movimientos extraños. Cuando giré para verla, un sentimiento de extrañeza se apoderó de mí. La mujer se rascaba compulsivamente la pierna, con unas uñas rotas que anteriormente no había notado. Le dije que parara, pero la mujer siguió rascándose, hasta que empezó a brotar sangre de su pierna. La detuve con mis manos y le pregunté si acaso se había vuelto loca. La mujer no contestó, pero yo pensé que sí, que esa mujer estaba loca.
y lamenté haberla ayudado en la ruta. Por fortuna, el viaje casi estaba terminado, porque yo sabía que en un par de kilómetros más adelante había una gasolinera en donde podría dejarla y olvidarme de ella. Sin embargo, algo sucedió antes de llegar. Algo que me dio el susto de la vida. Estábamos casi llegando cuando la mujer repentinamente lanzó un grito que me heló la sangre. Le pregunté qué demonios le pasaba, pero al girarme para verla, me di cuenta de que no iba a responderme, sencillamente porque aquella mujer parecía estar muriendo. Su cuerpo temblaba de una manera impresionante. Sus piernas estaban rígidas, su columna casi partida al medio, y sus manos formaban garras venenosas. Estaba teniendo un ataque epiléptico o algo así. Sus ojos se habían puesto en blanco, y una espuma blanca asomó por sus labios apretados. Entonces, la mujer empezó a emitir una especie de gruñido que parecía al de un lobo, y yo quedé paralizado de la impresión. «Tranquila, tranquila», fue lo único que alcancé a decir, antes de acelerar para llegar más rápido a la gasolinera. La mujer a mi lado emitía todo tipo de ruidos escalofriantes. Por momentos, parecía ahogarse con su propia espuma. Sus manos se deslizaron por el tablero y luego sujetaron el volante con una fuerza sobrehumana. Casi nos salimos a la banquina y me costó muchísimo enderezar el rumbo del camión. Finalmente, llegué a la gasolinera y bajé pidiendo ayuda a los gritos. Un par de muchachos que trabajaban en los surtidores atendieron mi pedido. Les expliqué que había una mujer con un ataque dentro del camión. Uno de los jóvenes abrió la puerta del acompañante e ingresó a la cabina. Luego asomó su cabeza por la ventanilla abierta, diciendo algo que me dejó helado. «Aquí no hay nada». Los jóvenes pensaron que yo les había tendido una especie de broma, pero mi cara estaba pálida de terror. Inmediatamente subí también al camión y comprobé que el empleado estaba en lo cierto. Aún así, busqué en la parte trasera de la cabina por si había caído dentro, pero no había nadie. Yo estaba desconcertado. Le expliqué a los empleados lo que había pasado y ellos parecieron muy impresionados por la historia. Al principio estaban un poco molestos y no me creyeron, pero al ver mi cara, sabían que decía la verdad. Uno de los empleados dijo que quizás la chica había usado sustancias prohibidas. Seguro ella se había recuperado del ataque, mientras yo pedía ayuda y había bajado del camión, perdiéndose en la oscuridad de la noche. Pero el otro empleado tenía otra teoría. Dijo que aquella mujer podía ser un fantasma, alguien que había sido atropellado en la ruta y aún no sabía que estaba muerto. La verdad, después de tantos años, no sé qué pensar al respecto. No sé si lo que vi aquella noche fue real o si simplemente fue producto de mi imaginación. El caso es que después de aquel evento, nunca más volví a subir a un pasajero a mi camión. Saludos de nuevo. Vamos con el último relato de esta noche. Hola, procedo a contar mi historia. Sé que muy pocos la creerán, pero juro que me aconteció hace apenas 2 años, cuando regresaba de un viaje en el que había llevado ganado hacia un mercado de carnes en la Ciudad de México. Ese día hacía mucho frío, pero el aire estaba despejado y había mucha visibilidad. La carretera estaba mojada por la humedad, así que conducía con mucho cuidado. Llegué a un punto donde había un desvío, debido a obras en la carretera, por lo que me vi obligado a internarme en un camino de tierra rodeado por bosques. Estuve mucho tiempo en ese camino, unas 2 horas más o menos, hasta que al final se hizo de noche. La carretera era resbaladiza, y yo conducía tranquilamente sabiendo que tenía tiempo de sobra para llegar a mi destino. Estaba escuchando música, distraído, cuando al mirar por el espejo retrovisor, vi algo muy extraño. Una silueta agazapada me seguía. Era mucho más grande que un perro, pero avanzaba a 4 patas. Sus ojos reflejaban las luces traseras del camión.
Pronto me di cuenta que era un lobo, pero de un tamaño enorme, quizás de 1 metro de altura. A pesar de que el camión no iba a más de 50 kilómetros por hora, el lobo corría casi pegado al remolque. Intenté calmar mis nervios, diciéndome que no era nada, que los lobos eran criaturas tímidas y que seguramente se alejaría pronto. Sin embargo, el lobo no parecía tener esa intención de abandonar su persecución. Era como si supiera algo que yo ignoraba. Decidí acelerar el camión, esperando dejarlo atrás, pero cuanto más aumentaba la velocidad, más rápido parecía correr. La presencia del lobo desafiaba la lógica. No debería haber estado allí, acosando a un camión en medio de la noche. ¿Acaso estaba perdido? ¿O tal vez era algo más siniestro? Pasaron otros minutos que se me hicieron eternos. No podía acelerar más el camión, debido al barro que hacía resbaladiza la carretera, aunque tampoco tenía mucho miedo porque sabía que el lobo, aunque me alcanzara, no podría entrar a la cabina. Sin embargo, estaba un poco intranquilo por la situación tan extraña y enigmática. Finalmente, después de tomar una curva pronunciada, el lobo desapareció en la oscuridad. Pensé que se había cansado, así que seguí mi camino, aunque de vez en cuando miraba los espejos retrovisores para ver si el lobo reaparecía. Llegué a un punto donde la carretera se estrechaba y terminaba en un puente de hierro que cruzaba un arroyo caudaloso. Bajé la velocidad para tomarlo, pero a mitad del puente vi una figura oscura. En un principio pensé que era el lobo, pero pronto me di cuenta de que no era así, o al menos no era el mismo lobo que había seguido. Este era todavía mucho más grande que el anterior. Aterrorizado, vi cómo se paraba en sus 2 patas y avanzaba hacia mí. El terror que sentí entonces no lo puedo describir con palabras. No podía retroceder el camión porque el camino me lo impedía, pero tampoco quería avanzar porque quería alejarme lo más posible de aquella criatura. Mi mente se negó a aceptar lo que veía. Ese lobo se acercaba cada vez más, caminando en 2 patas. Sus ojos brillantes estaban fijos en los míos. Estaba casi llegando a la cabina, cuando una sombra salió detrás del camión y se abalanzó sobre la criatura. Vi que era el lobo que me había perseguido durante toda la noche. Aún no le daba crédito a lo que veía en mis ojos. ¿Acaso aquel lobo estaba intentando protegerme? Los 2 lobos lucharon frente a los faros de mi camión, lanzando aullidos y gruñidos feroces. Yo estaba paralizado por el miedo, observando la escena como si estuviera en un mal sueño. Finalmente, después de una pelea que me pareció eterna, el lobo en 2 patas pareció perder la pelea. Dio un aullido escalofriante y se alejó por el puente. El otro lobo, ensangrentado y agotado, se acercó a mi cabina y me miró directamente a los ojos, antes de desaparecer en la oscuridad del bosque. Así es como terminó mi aterradora noche. Nunca podré olvidar lo que vi. ¿Por qué el lobo me protegió de aquella criatura? ¿Qué extraño vínculo había entre ellos? Nunca lo sabré. Pero desde entonces, decidí no volver a adentrarme en aquel bosque en las noches oscuras. El recuerdo de aquella vez me atormentará por el resto de mi vida, recordándome que en la oscuridad existen cosas que van más allá de nuestra comprensión y que incluso pueden acercarnos a la locura.